En esta convención de Caballero de Colón quisiera destacar dos pensamientos. Uno que me parece fundamental y otro que es una estrategia, es un camino práctico. Lo primero, lo fundamental. Así como mi Padre me ama, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Muchas veces pensamos que el mandamiento nuevo del amor es eso, un mandamiento. No, es algo que tiene que brotar como una correspondencia porque Dios nos ama. Así como amó a su Hijo, Jesucristo nos ama a nosotros. Y aquel que se siente amado, que se siente querido, que se siente elegido, si es noble, trata de corresponder a ese amor. Trata de corresponder hasta donde puede, porque el amor de Dios es infinito y nuestro amor siempre será limitado y débil, pero se esfuerza por amar. Y esto tiene que ser un distintivo del cristiano. Aquellos que se reúnen porque han sido convocados por Jesús, que son llamados para una obra buena, siempre tienen que tener presente eso. Las obras que hacen tienen que brotar del amor, tienen que ser por amor, no porque alguien los está obligando, o no porque unos estatutos tienen que ser cumplidos, sino porque Dios me ama, yo tengo que corresponder a ese amor. Hay unos grupos que se reúnen con fines nobles y altruistas y hacen mucho bien, y a veces hasta se organizan mejor que nosotros los católicos, los cristianos, pero muchas veces son por intereses, son por estrategias, son para lograr algún fin humano, algún grado en su vida. Aquel que ama de verdad se entrega y se entrega totalmente porque se siente amado, querido por Dios. Pero si esto es importante, también es importante permanecer en el amor de Dios. Esto que está diciendo Jesús no es una consecuencia de la parábola que acaba de proponer, la vid y los sarmientos. Es fundamental en la vida del cristiano, no solamente saberse amado y querido por Dios, sino permanecer en el amor de Dios. Porque si una rama se desprende del tronco, no puede producir ni flores ni frutos. Se arranca, se seca y se quema. Pero aquel que permanece unido al tronco, que es Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, es el viñador. Aquel que pertenece a esa vid, que se siente sarmiento, pegado a esa vid, ese produce mucho fruto, y ese fruto permanece, porque es fruto del amor de Dios. Permanecer en Cristo, permanecer en Dios, significa ante todo y sobre todo tener la vida divina. Permanecer continuamente con esa vida divina en nosotros. Pero además significa ese permanecer en Cristo, que se tiene un trato continuo con el Señor. No se podría entender, por ejemplo, un caballero de color que no
tenga su oración diaria, que no tenga su oración continua. ¿De dónde sacaría las fuerzas? Puede ser que se mueva mucho, puede ser que haya muchas actividades, pero si no permanece en Cristo, no está produciendo frutos de Cristo, estará produciendo otros frutos, pero no, si no está pegado a Cristo, que es nuestra vida. Se necesita no solamente tener la vida divina, sino tener un trato continuo con el Señor. Hay muchos que tienen conocimientos muy elevados de Jesús, inclusive conocen muy bien su doctrina, pero aquí Jesús no solamente habla de una doctrina, de una enseñanza, habla de la vida, y a una persona se le conoce solamente si se le trata, y se le trata con intimidad, se le trata con frecuencia, y se le trata de los verdaderos asuntos vitales de la persona. Por eso es muy importante no solamente estar en gracia y tener la vida, sino comunicarse continuamente con el Señor que nos ha llamado. Es la misma enseñanza que la parábola de la vid y los sarmientos, pero tiene una gran profundidad en San Juan, porque de ahí depende toda la vida cristiana. Y una estrategia, una cosa práctica, la acabamos de estudiar en el Hechos de los Apóstoles. Quizás los caballeros de Colón en este distrito se les presentan dificultades, problemas, pero a los primeros cristianos se les presentaron problemas muy fuertes, y uno de ellos fue este. Algunos fueron a decir que era necesario circuncidarse para poder pertenecer al grupo cristiano, para poder ser discípulo de Jesús. Y empieza la gran discusión ahora entre los apóstoles. Pero los problemas no se resuelven ignorándolos. El primer paso que se da es clarificar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se dijo. Se les está pidiendo a algunos que se circunciden. Y eso no se los hemos dicho nosotros, les dicen los apóstoles. Hay algunos que andan diciendo eso, pero no es la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles han tenido una experiencia que es la que les va a ayudar para resolver los problemas fundamentales. Ellos han sido salvados gratuitamente, no por las obras, no porque ellos sean más sabios o mejores que los demás. Imagínense, la cabeza de la iglesia llegó a Jesús, otro de sus discípulos lo entrega y todos lo abandonan. El único que se asoma por ahí al final es San Juan, que viene de la cruz. Entonces ellos sienten que no es su comportamiento, no son sus obras, sino que han sido salvados gratuitamente. Entonces, para ser discípulos de Jesús no es necesario imponerles otras muchas cosas, sino aquellas que son absolutamente indispensables. Concretamente, que no sean idólatras, que no vayan a los ídolos. Los apóstoles parten de esta experiencia, de que ellos han sido salvados gratuitamente, y convencidos de eso, quieren que otros muchos vengan al conocimiento de Cristo, que otros muchos tengan la misma experiencia, que se encuentren con el resucitado. El resucitado ya había subido a los cielos cuando se dan estas discusiones.
pero ellos siguen convencidos de que Jesús les está cumpliendo la promesa que les había hecho. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así actúan, sabiendo que el Señor estaba en medio de ellos, a través de los siglos, a través de portentos que seguía haciendo. Aquel que se siente realmente salvado, que Dios lo ha sacado de donde estaba para llevarlo al camino de la salvación, tiene que entusiasmarse siempre para que otros lleguen al conocimiento de Dios, a ese conocimiento que es encontrarse con Jesucristo vivo. Por eso es tan importante para ustedes, caballeros de oro, nunca perder lo esencial, por lo que han sido llamados, por lo que han sido escogidos, para que experimenten el amor de Dios, para que permanezcan en el amor de Dios, y que cuando las dificultades se presenten, ustedes las resuelvan precisamente a partir de esa experiencia, que ninguno de ustedes es mejor que otro, sino que todos han sido escogidos por Dios, salvados gratuitamente por Dios, y que esa salvación la tienen que llevar, la tienen que compartir con otros que quizá no han tenido esa oportunidad, y no ponerles cargas, no ponerles reglamentos, no ponerles obstáculos, sino facilitarles el camino para que se adhieran a Cristo. Este es el camino que escogieron los apóstoles para vencer las primeras dificultades, no ocultando los problemas, clarificándolos y convencidos de que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos. Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas. Ahora, después del cónclave, algunos se escandalizaban porque el Espíritu Santo y nosotros escogimos a Francisco. Yo creo que no es una presunción, no es vanagloriarse, sino es vivir de una convicción de que el Espíritu Santo estaba en medio de los cardenales y los cardenales en conciencia, jurando delante de Dios que escogían a aquel que Dios quería escoger, pusieron el nombre de Francisco, y así por eso este cardenal, con toda razón, decía lo mismo que los apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros hemos escogido que así también siempre ustedes actúen, no con criterios humanos, no con estrategias humanas, no con estrategias políticas, sino convencidos de que eso es lo que Dios quiere para su comunidad, y eso es lo que quiere para que ustedes sean más efectivos en el anuncio de